Desde el principio, aquella boda estuvo envuelta en un misterio. Andrea, una joven veterinaria, jamás habló de su prometido. Ni fotos, ni anécdotas, ni una sola pista. Sus amigos y familiares asumieron que era tímido o que quería mantener la relación en privado. Pero cuando llegó el gran día, lo inimaginable ocurrió. La iglesia estaba llena aquel domingo por la tarde. La alfombra roja conducía al altar, decorado con rosas blancas, las flores favoritas de Andrea. Los invitados murmuraban con expectación. Algo en el aire les decía que aquella no sería una boda común. Entonces, la gran sorpresa apareció. Justo cuando la marcha nupcial comenzó a sonar, un perro con un elegante traje negro cruzó la puerta y caminó con paso decidido hacia el altar. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro. Algunos incluso se rieron, creyendo que se trataba de una broma. Pero Andrea no parecía sorprendida. Con una sonrisa serena, se inclinó hacia el perro y acarició su cabeza con ternura. Fue entonces cuando todos comprendieron la verdad. El novio, aquel enigmático compañero que Andrea había mantenido en secreto, no era un hombre. Desde niña, Andrea había soñado con ese día, pero ahora, mientras ajustaba nerviosamente su ramo, la inquietud la consumía. Su amiga Patty no podía contener la curiosidad y por tercera vez le preguntó con angustia: «Andrea, ¿y el novio?». La novia, serena, le dedicó una sonrisa tranquila. «Ten calma. En unos minutos todos lo sabrán». Su padre, don Alfredo, frunció el ceño, preocupado. Todo aquello le parecía absurdo. Se inclinó hacia su hija y susurró con cautela: «Hija, esto no tiene sentido. El novio debería estar esperando en el altar. ¿No crees que sería mejor explicarlo antes? Al menos tu madre y yo deberíamos haberlo conocido antes de la boda». Andrea lo miró con ternura y respondió con seguridad: «Papá, todo está bajo control. Mi boda será diferente. Te prometo que lo vas a querer mucho». Sin más explicaciones, Alfredo suspiró resignado y le ofreció su brazo para acompañarla. La marcha nupcial comenzó a sonar, llenando la iglesia con su solemne melodía. Sin embargo, el murmullo entre los invitados creció al notar que Andrea avanzaba sola hacia el altar. No había novio esperándola, solo el sacerdote, que, visiblemente confundido, ajustó sus gafas y miró a su alrededor. Al llegar, su padre soltó su brazo y se retiró junto a su esposa, doña Soledad, quien apretaba un pañuelo con evidente angustia. El sacerdote carraspeó, sin saber qué hacer ante aquella insólita escena. Andrea tomó el micrófono con una sonrisa serena y miró a los invitados. Su voz dulce resonó en la iglesia: «Hoy es el día más especial de mi vida. Me casaré con el amor de mi vida». Los susurros aumentaron. Miradas confusas se cruzaban mientras la ausencia del novio se hacía cada vez más evidente. El sacerdote intervino con desconcierto: «Hija, el novio debería estar aquí». Lo se respondió Andrea con calma: «Pero esta boda será diferente. Llegará de una manera especial». Mientras tanto, Patty, preocupada, susurró a doña Soledad: «Esto no está bien. Andrea ni siquiera tiene novio». La madre de la novia, con los ojos llenos de lágrimas, murmuró: «Yo también creí que era solo una fase, pero desde la muerte de Fernando nunca volvió a ser la misma». De repente, un fuerte ladrido rompió el silencio. Todas las miradas se dirigieron a la entrada. Andrea sonrió radiante: «Llegó mi novio». El asombro se convirtió en shock cuando la puerta se abrió y un majestuoso pastor alemán, vestido con un traje y corbata, caminó solemnemente por el pasillo. Un silencio absoluto se apoderó de la iglesia. Andrea acarició la cabeza del perro con los ojos llenos de emoción y anunció: «Ahora estoy lista para casarme». Los murmullos explotaron en la sala. El sacerdote, atónito, balbuceó: «Andrea, ¿esto es en serio?». Pero ella solo sonrió, sin decir una palabra. En la primera fila, una mujer se puso de pie con el rostro desencajado. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer al animal. La tensión era insoportable. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? Para entenderlo, había que regresar 2 años atrás, a una historia marcada por el amor, la pérdida y un secreto que nadie jamás habría imaginado. Fernando había preparado una sorpresa inolvidable para Andrea: un viaje a Vancouver. Sin previo aviso, la llevó al aeropuerto,
revelándole que todo estaba planeado, incluyendo sus vacaciones y su maleta ya lista. Emocionada, Andrea aceptó sin dudarlo. En el aeropuerto la esperaba otra sorpresa. La madre de Fernando le entregó un cachorro de pastor alemán negro, Huracán, su primer hijo. Sin embargo, doña Dolores sintió un inexplicable presentimiento de angustia. En Canadá, la pareja vivió días de ensueño, explorando la ciudad, disfrutando de la naturaleza y prometiéndose amor eterno. Fernando incluso le regaló un collar especial para su boda. Pero a 2 días de regresar, decidieron aventurarse en un paseo de rafting. Andrea tuvo un mal presentimiento, pero Fernando la tranquilizó. El paseo, que comenzó tranquilo, se convirtió en una pesadilla cuando la corriente del río se intensificó. La balsa volcó y los arrastró con fuerza. En un último esfuerzo, Fernando empujó a Andrea hacia una rama para salvarla, pero él y Huracán fueron llevados por las aguas. Desesperada, Andrea fue rescatada, pero la búsqueda de Fernando y Huracán se prolongó sin éxito. Finalmente, después de días de angustia, fueron declarados oficialmente muertos. Devastada, Andrea quedó sola en Vancouver, enfrentando el dolor de haber perdido al amor de su vida y a su fiel compañero en un viaje que prometía ser el más feliz de su existencia. Devastada por la pérdida de Fernando, Andrea regresó a Brasil con el corazón roto. Cada recuerdo de él la sumía más en la tristeza, y su llegada a casa fue un cúmulo de dolor y culpa. Buscando consuelo, visitó a doña Dolores, quien la animó a seguir adelante y le pidió que prometiera intentar ser feliz. Días después, se realizó un funeral simbólico para Fernando. Andrea pronunció un emotivo discurso, recordando el amor que compartieron. Sin embargo, el dolor no cedió con el tiempo. Pasaron meses y luego años, y Andrea seguía atrapada en su luto, aislada del mundo. Ni su familia ni sus amigos lograban ayudarla a salir de su tristeza. 2 años después de la tragedia, mientras revisaba su buzón, encontró una misteriosa carta anónima invitándola a un encuentro en el Café de las Flores. Intrigada y temerosa, Andrea sintió por primera vez en mucho tiempo una chispa de curiosidad. ¿Quién podría estar buscándola con tanta urgencia? La apagó, se puso de pie de golpe, arrugó la carta y la lanzó al basurero. «Jamás me encontraré con un desconocido», murmuró para sí misma mientras se alejaba del bote de basura. Pero antes de salir de la cocina, una sensación extraña la invadió, como si una fuerza invisible intentara hacerla reconsiderar su decisión. Un sentimiento inexplicable la detuvo en seco, haciéndola volverse hacia la carta ahora arrugada. En ese momento, Andrea recordó a Fernando, su espíritu aventurero y cuánto disfrutaba las sorpresas. Tal vez era el destino enviándole un mensaje, quizás una señal de que había llegado el momento de intentar salir de su oscuridad. Armándose de valor, sacó la carta de la basura, la alisó con cuidado y la leyó nuevamente con atención. Sin comprender del todo por qué, decidió que asistiría a esa cita misteriosa, quizá como un homenaje silencioso al espíritu intrépido de Fernando. A la mañana siguiente, Andrea despertó temprano y, por primera vez en meses, se dedicó un tiempo a sí misma. Tomó una ducha prolongada, eligió un conjunto que no usaba desde hacía mucho y se maquilló con sutileza. Al mirarse al espejo, notó que su rostro aún reflejaba tristeza, pero también descubrió un brillo tenue que no veía desde hacía tiempo. Mientras se preparaba para salir, sintió su corazón latir con fuerza. Estaba nerviosa, ansiosa e intrigada por lo que ese encuentro podría significar. Al salir de casa, respiró hondo y pidió un taxi hacia la dirección indicada en la carta. Al llegar al Café de las Flores, dudó en la entrada durante algunos minutos antes de finalmente animarse a entrar. Mientras tanto, en casa de sus padres, la inquietud se había apoderado de todos. Soledad caminaba de un lado a otro con el rostro afligido, mientras Alfredo realizaba numerosas llamadas sin obtener respuesta. Patty intentaba mantenerse serena, pero era evidente su preocupación. «¿Por qué no contesta Andrea? ¿Dónde podrá estar?», preguntó Soledad, nerviosa, mirando por la ventana con ansiedad. Tal vez necesitaba un tiempo a solas. «Es bueno que salga un poco, doña Soledad. Démosle un poco más de tiempo para que regrese», intentó calmarla Patty, aunque en el fondo también estaba inquieta. Sin embargo, las horas pasaban lentamente y no había noticias de Andrea. La angustia crecía y, tras 6 horas sin respuestas, Alfredo tomó una decisión.
No podemos quedarnos de brazos cruzados. Vamos a salir a buscarla, dijo con determinación, tomando las llaves del auto. Soledad y Patty estuvieron de acuerdo de inmediato. Antes de salir, Alfredo escribió un mensaje rápido y lo dejó sobre la mesa de la cocina. Andrea, cuando llegues, por favor llámanos. Estamos muy preocupados. Cuando abrieron la puerta del garaje para salir, todos quedaron paralizados al ver a Andrea allí, de pie frente a ellos. El asombro se reflejó en sus rostros de inmediato. Esa no era la misma Andrea que había salido horas antes, consumida por la tristeza. Su expresión era ligera, sus ojos brillaban como no lo hacían en años y su sonrisa, antes apagada por el dolor, ahora era luminosa y contagiosa. ¿Dónde estabas? Estábamos preocupados, exclamó Soledad, abrazándola de inmediato. Andrea correspondió el abrazo con fuerza, sintiendo una paz inexplicable en su interior, y respondió con serenidad: «Estoy bien, mamá. Mejor que nunca, así que no te preocupes». Patty y Soledad intercambiaron miradas de asombro y alegría. Algo en Andrea había cambiado por completo. Antes de que pudieran seguir preguntando, ella cambió de tono y, como si estuviera narrando para una audiencia, dijo: «Cuéntame, ¿alguna vez has sufrido una gran pérdida? ¿Cuál crees que es el mayor dolor que existe? Déjamelo en los comentarios, te dejaré un corazón en tu respuesta. Y no olvides darle me gusta y activar la campanita para apoyar nuestro canal». Luego, retomó su relato. Andrea se veía completamente distinta. Ya no quedaban rastros de la sombra melancólica que la consumía día a día. Frente a su familia y Patty, sonreía de una manera que hacía mucho no iluminaba su hogar. Ansiosa por entender el motivo de este cambio repentino, Patty se acercó y preguntó con una mezcla de felicidad y curiosidad: «Andrea, qué alegría verte así. Pero, ¿puedes explicarme qué pasó? ¿De dónde viene tanta emoción?». Andrea sonrió con amplitud y se dejó caer en el sofá con evidente entusiasmo. «Estoy enamorada», declaró sin más. Un silencio desconcertante invadió la sala. Soledad y Alfredo intercambiaron miradas incrédulas, mientras Patty abría los ojos con sorpresa, sin dar crédito a lo que acababa de escuchar. «¿Enamorada? ¿Quién es él?», preguntó Patty, tratando de ocultar su asombro con un entusiasmo amistoso. La veterinaria respiró hondo, manteniendo su expresión misteriosa, y con un destello en la mirada respondió: «Todavía no puedo decir quién es, pero pronto lo conocerán». «Lo prometo». Soledad, sintiendo una preocupación maternal, se acercó lentamente a su hija y le preguntó con calma: «Hija, ¿lo conociste por internet? ¿Dónde lo encontraste?». Andrea negó con la cabeza y, con una sonrisa serena, respondió: «No, mamá. Lo conocí hoy mismo». Sé que suena extraño, pero por primera vez en mucho tiempo siento que puedo volver a ser feliz. Es como si estuviera comenzando una nueva etapa en mi vida. Su padre, Alfredo, más cauto y protector, intervino con tono preocupado: «Hija, ¿no crees que es muy apresurado? Apenas lo conociste, ¿cómo puedes confiar en él?». Sin perder la calma, Andrea lo miró a los ojos y respondió con convicción: «Papá, sé que parece una locura, pero es como si lo conociera de toda la vida. Solo confíen en mí. Cuando llegue el momento adecuado, les contaré quién es. Lo prometo». Dicho esto, se levantó, les dedicó una sonrisa a todos y subió las escaleras hacia su habitación. Los tres se quedaron en la sala, desconcertados y llenos de preguntas. Soledad, aún preocupada, suspiró y compartió su inquietud con su esposo y Patty: «No entiendo qué está pasando. ¿Cómo alguien puede cambiar tan de repente? No sé qué pensar». Patty, con una sonrisa suave, puso una mano en su hombro y reflexionó: «Doña Soledad, mírelo por el lado positivo. ¿Cuánto tiempo llevaba sin ver a Andrea sonreír así? Tal vez deberíamos darle un voto de confianza. Ella merece ser feliz». Soledad asintió lentamente, aunque la preocupación aún rondaba en su corazón. Después de todo, una madre nunca deja de preocuparse por el bienestar de su hija. A la mañana siguiente, Andrea despertó antes del amanecer, algo que no hacía en meses. Salió a correr por las calles cercanas, sintiendo el viento fresco en su rostro y la firmeza del suelo bajo sus pies. Por primera vez en mucho tiempo, volvió a sentir que la vida latía dentro de ella. Al regresar, su madre, sorprendida al verla sudorosa y sonriente, le preguntó:
¿Saliste a correr, hija? Sí, mamá. Necesito recuperar mi forma, volver a cuidarme, respondió Andrea con determinación. Andrea disfrutaba de una porción de frutas frescas con un apetito que había olvidado por completo. Soledad la observaba con asombro, aunque sin dejar de lado cierta inquietud. Mientras la veterinaria se arreglaba, anunció que tenía compromisos importantes ese día. Horas más tarde, Andrea regresó con una sonrisa y les comunicó a sus padres que había retomado su trabajo. Había visitado a su antigua jefa, doña Teresa, y le había pedido volver a la clínica veterinaria, donde fue recibida con calidez y entusiasmo. Alfredo la abrazó con emoción. «Hija, no imaginas cuánto me alegra verte así, volviendo a la vida». Soledad también la abrazó, aunque en su interior aún no comprendía del todo aquel resurgimiento tan repentino. Esa noche, Andrea escogió su mejor atuendo, arregló su cabello y se maquilló con esmero, preparándose para otro encuentro con su enigmático novio. Antes de salir, sus padres intentaron una vez más sacarle información. «Hija, ¿de verdad no quieres decirnos quién es?», preguntó Soledad con un tono suplicante. «No por ahora, mamá, pero no se preocupen. Es el hombre más noble y cariñoso que he conocido», respondió Andrea con una sonrisa dulce antes de salir por la puerta. Al regresar tarde en la noche, llamó a Patty para contarle lo feliz que estaba y lo bien que había salido todo. Su amiga aprovechó la oportunidad para insistir en su curiosidad. «Andrea, ¿sabes que puedes confiar en mí? ¿Ni siquiera una fotito me mandarás?». La veterinaria, llena de entusiasmo, había recuperado su brillo. Volvió a trabajar con energía, retomó sus estudios, se cuidaba y soñaba otra vez. Sin embargo, el misterio en torno a su novio no hacía más que crecer. Nadie lo veía nunca, y cada vez que alguien sacaba el tema, ella respondía lo mismo: «Lo conocerán en el momento adecuado». Pero con el tiempo, hubo algo que llamó la atención de la familia. Andrea siempre regresaba de sus encuentros con la ropa cubierta de pelos oscuros, similares a los de un perro. Esto no tenía sentido, pues ella siempre separaba su ropa de trabajo de su ropa social. Intrigados, Patty y sus padres comenzaron a sospechar y a comentar al respecto, pero cada vez que preguntaban, Andrea simplemente sonreía y evadía el tema. Un domingo, tras la misa, la veterinaria decidió hablar con el padre Juan. Él conocía bien su historia y se alegraba de verla tan recuperada. «Padre, me gustaría fijar la fecha de mi boda», dijo Andrea con determinación y una sonrisa radiante. El sacerdote abrió los ojos sorprendidos. «¿Boda? ¿Con quién, hija mía?». Soledad y Patty, que estaban a su lado, se miraron expectantes. Pero Andrea solo sonrió con ese aire de misterio que ya le era característico. «Por ahora es un secreto. Solo fije la fecha, padre. Pronto todos lo conocerán». El sacerdote, visiblemente intrigado, intentó razonar con ella. «Andrea, sabes que no puedo fijar una boda sin conocer al novio. Eso es algo fundamental». Pero ella se mantuvo firme. «Padre, lo entiendo, pero necesito que confíe en mí. Les prometo que pronto lo sabrán. Solo quiero fijar la fecha». A su lado, Soledad no pudo contener su angustia. «Hija, entiende, ni siquiera conocemos a ese hombre, y ahora resulta que es tu prometido sin que sepamos quién es. No puedes hacernos esto». Patty intentó ser la voz de la razón. «Mira, sé que estás feliz, pero ¿no sería mejor que lo presentaras primero? Hagamos un almuerzo, hablamos con él y luego sí fijamos la boda». Pero Andrea no cedió. «Patty, ya tomé mi decisión. La boda será en 2 meses». El padre Juan, que la conocía desde pequeña, dudó por un instante, pero finalmente decidió confiar. Miró a Soledad, quien, sin más argumentos, asintió en silencio. «Está bien, Andrea. Confiaré en ti. La fecha será dentro de 2 meses». La veterinaria sonrió, agradeció y salió de la iglesia acompañada de su madre y su amiga. El camino a casa estuvo lleno de preguntas que Andrea respondía con la misma frase: «Esperen el día indicado y lo sabrán». Al llegar, Soledad rápidamente le contó la noticia a Alfredo, quien se levantó bruscamente del sofá al escucharla. «¿Boda? ¿Cómo que boda? ¿Quién es ese hombre? Ni siquiera ha venido a hablar conmigo». Andrea rió con cariño, se acercó a su padre y lo abrazó suavemente.
Papá, te prometo que te va a gustar. El día de la boda todo quedará claro. Sin obtener más información, sus padres y su amiga terminaron aceptándolo a regañadientes. Con los días, Andrea se sumergió en los preparativos. Eligió la decoración, planeó la fiesta, el vestido y hasta la música de la ceremonia. La dedicación con la que organizaba todo hacía que, por momentos, su familia olvidara lo extraño de la situación. Pero Patty no pudo contener su curiosidad y en una ocasión decidió seguir a Andrea. Sin embargo, al notar que la vigilaban, la veterinaria canceló el encuentro y regresó a casa, frustrando el plan de su amiga. La situación se volvía más desconcertante. Los padres de Andrea y Patty empezaron a sospechar que el novio ni siquiera existía. Incluso llegaron a preguntarse si su dolor por la pérdida de Fernando la había llevado a crear una fantasía. Soledad, ¿y si Andrea está imaginando todo esto? Tal vez su mente lo inventó, comentó Patty con tristeza. Soledad, con el corazón oprimido, no quería creerlo, pero tampoco podía negar que todo era muy extraño. Días antes de la ceremonia, Andrea visitó a Dolores, su ex-suegra. La encontró sentada en la veranda, leyendo un libro. Andrea, qué alegría verte así, tan radiante. ¿Qué ha pasado, hija? La veterinaria tomó sus manos con ternura y anunció con emoción: Doña Dolores, vengo a decirle que me voy a casar. La mujer llevó una mano a la boca, emocionada. ¡Qué noticia tan hermosa! Estoy segura de que Fernando querría verte feliz. Pero dime, ¿quién es el afortunado? Con la misma sonrisa enigmática de siempre, Andrea respondió: lo sabrá el día de la boda. Es una sorpresa especial. Solo quería invitarla personalmente. Dolores no insistió. Solo acarició el rostro de Andrea con ternura. Estaré allí, querida. Te deseo toda la felicidad del mundo. Finalmente, llegó el gran día. La iglesia estaba decorada con rosas blancas, reflejando la pureza de aquel momento. Los invitados murmuraban con expectación. ¿Quién sería el novio? Andrea, serena y hermosa, avanzó por el pasillo. Alfredo, inquieto, caminaba a su lado, mientras Patty ajustaba los últimos detalles. Andrea, dime quién es. Esta espera me está matando, exclamó su amiga. Ella solo sonrió con misterio. Ten un poquito más de paciencia. Pronto lo conocerán. La emoción flotaba en el ambiente. Andrea se situó en el altar y en ese instante un silencio incrédulo invadió la iglesia. Todos los ojos estaban fijos en el perro. Un pastor alemán negro, impecablemente vestido con un pequeño traje, caminaba con elegancia hacia la novia. El asombro era total. El sacerdote, perplejo, intentó entender la situación. Andrea, por favor, ¿estás hablando en serio? ¿Tu novio es este perro? De repente, doña Dolores avanzó rápidamente con lágrimas en los ojos. Con manos temblorosas y una emoción incontenible, abrazó al perro con fuerza mientras sollozaba. «Oh, Huracán, estás vivo. Mi niño, estás aquí, estás vivo». Aquella escena dejó a los invitados aún más perplejos. Andrea, entonces, se incorporó con elegancia, esbozó una tierna sonrisa y, mirando a su leal compañero, dio una orden que solo avivó la curiosidad general. «Huracán, ahora es tu turno, querido. Llámalo, por favor». El pastor alemán levantó la cabeza con imponencia y lanzó un aullido profundo, prolongado y solemne, cuya resonancia llenó cada rincón de la iglesia adornada con rosas blancas. Fue en ese preciso instante, bajo el impacto de aquel sonido inconfundible, que las puertas del templo se abrieron de nuevo, esta vez con lentitud, revelando una figura que nadie, ni en sus pensamientos más osados, habría imaginado ver. Allí, apoyado en un bastón y con la emoción reflejada en su rostro, se encontraba Fernando. Un estremecimiento recorrió la iglesia entera. Un murmullo de incredulidad se extendió por los presentes mientras lágrimas resbalaban por los rostros de muchos. Patty se cubrió la boca con ambas manos, atónita. Soledad y Alfredo se aferraron el uno al otro, incapaces de asimilar lo que estaban presenciando. Pero nadie experimentaba tanta emoción como Dolores. Aún sosteniendo a Huracán por el cuello, la mujer se levantó con pasos tambaleantes y sin poder contenerse, corrió desesperadamente hacia su hijo, a quien había creído perdido para siempre. Mi hijo.
Fernando. No puede ser. Sollozó con la voz entrecortada, mientras lo abrazaba con todas sus fuerzas. Fernando rodeó a su madre con firmeza, sus propias lágrimas cayendo sin contención. Mamá. Sí, soy yo. Estoy aquí. Estoy vivo. Dolores no encontraba palabras. Solo lloraba mientras acariciaba el rostro de su hijo, como si necesitara comprobar que realmente estaba ahí, de carne y hueso. Después de aquel conmovedor reencuentro, la mujer, aún tomada del brazo de su hijo, lo condujo lentamente hasta el altar, donde Andrea lo esperaba con una mirada resplandeciente y un brillo indescriptible en los ojos. Al llegar, Fernando se detuvo frente a ella, observándola con devoción. Su voz tembló cuando por fin habló. Andrea, he vuelto por ti. Te prometí que nuestro amor sería eterno. ¿Lo recuerdas? Ni siquiera la muerte pudo separarnos. Ella no pudo contener las lágrimas. Conmovida, alzó una mano temblorosa y acarició suavemente el rostro del hombre que tanto había amado. Mi amor. De alguna manera, siempre supe que regresarías. El padre Juan, aún intentando comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, intervino con cautela. Pero, ¿cómo es posible? Fernando, todos creímos que habías fallecido en aquel accidente. El joven médico se volvió hacia los asistentes y comenzó a relatar su increíble historia. Hace 2 años, cuando la balsa se hundió en aquellas turbulentas aguas de Vancouver, fui arrastrado río abajo junto con Huracán. Sobreviví gracias al chaleco salvavidas, pero mi cabeza golpeó contra unas rocas y perdí completamente la memoria. Además, mi pierna quedó severamente lesionada. Por suerte, una familia canadiense que vivía cerca del río me rescató. Me cuidaron y también protegieron a Huracán, quien jamás se apartó de mi lado, aún sin entender lo que ocurría. Hizo una pausa, visiblemente conmovido, y prosiguió. Durante casi 2 años viví sin recordar quién era. No tenía la más mínima pista sobre mi identidad, hasta que, hace unos meses, mis recuerdos empezaron a aflorar poco a poco. ¿Y sabes cuál fue la primera imagen que apareció en mi mente? Dijo, mirando a Andrea con amor. Fuiste tú. Tu rostro, tu sonrisa. Nuestro amor fue lo que me devolvió la vida. Para entonces, toda la iglesia estaba sumida en lágrimas. Tan pronto como recuperé la suficiente memoria, volví a Brasil. Aún estaba débil y en tratamiento, pero lo primero que hice fue reencontrarme con Andrea. Y en ese instante, supe con certeza que nuestro amor era más fuerte de lo que jamás imaginé. Andrea intervino, posando su mirada en Huracán con ternura. Fue un impacto enorme ver tanto a mi amor como a mi fiel compañero vivos. Pero fue la sorpresa más hermosa de mi vida. Fernando le sonrió con dulzura y continuó. Quería ver a mi madre antes, pero aún necesitaba sanar más, recuperar mi memoria por completo. Por eso Andrea y yo planeamos juntos esta sorpresa. Pido perdón por tanto misterio, pero esta era la única forma en la que podía devolverles la esperanza y el amor que creyeron haber perdido. El padre Juan, con el corazón desbordado de emoción, tomó aire, recuperando la compostura, y con una sonrisa temblorosa declaró: ante este testimonio de amor que ha superado todas las adversidades, y como prueba de que los milagros existen, demos inicio a la ceremonia. Fernando y Andrea intercambiaron votos con la voz entrecortada por la emoción. Luego, entrelazaron sus manos temblorosas y colocaron los anillos en los dedos del otro, sellando así su promesa de amor eterno. Finalmente, el sacerdote exclamó con una cálida sonrisa: ahora pueden celebrar este reencuentro con el beso más esperado de sus vidas. Un estruendoso aplauso estalló en la iglesia, acompañado de lágrimas y risas de felicidad. Bajo aquella ovación, Fernando y Andrea se besaron apasionadamente, demostrando que el verdadero amor es capaz de vencer incluso a la muerte. A su alrededor, Huracán ladraba y saltaba de alegría, celebrando con su familia la felicidad de un destino que, contra todo pronóstico, había vuelto a unirlos. ¿Crees que el amor lo supera todo? Si llegaste hasta aquí, déjame tu comentario, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna historia.